una nueva forma de conocer el mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Aquí en viernes, y al ser viernes estamos en BPS News. Y en este mes de mayo, en este día 19 de mayo, pues ya vamos a más de la mitad del mes. Vamos a estar viendo nuestro tema de tópicos fiscales, de contribuciones locales de la Ciudad de México, el dictamen. Después pasaremos a la entrevista con el empresario Pedro Newman y posteriormente estaremos en la parte de noticias al final del programa. Álvaro Cordón nos acompaña a la distancia desde la ciudad de Puebla, entonces pues también sea bienvenido. Y pues comenzamos. Tópicos fiscales, lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Sí, pues estamos ya en el mes de mayo y como hemos comentado, en este mes vence la obligación, si es que tú estás obligado a dictaminarte para efecto del impuesto sobre nóminas o de contribuciones locales de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que previamente hay que presentar un aviso, pero si tú no has presentado el aviso en este mes, y como dice la disposición, en el último día hábil del mes habrá que presentar ese dictamen. Si no has presentado el aviso, entonces tendrás que presentar al mismo tiempo el aviso y el dictamen. Ahora, ¿cuál es la importancia de este dictamen? Recordemos que si tú tienes varios supuestos, porque mucha gente lo enfoca solo al impuesto sobre nóminas, pero en realidad, pues las contribuciones que nos pide el gobierno de la Ciudad de México, pues son varias. La primera, si bien es cierto, o la más conocida, es el impuesto sobre nóminas, pero puede existir que caigas en el supuesto de dictaminarte en el impuesto predial, o que inclusive por el consumo de agua tú tengas que dictaminarte, o inclusive también la parte de desechos de residuos, como pudieran ser a lo mejor algunas fábricas, algunos hoteles. Entonces tú estarías obligado a presentar este dictamen. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos supuestos que tenemos? Prácticamente, recordemos que en el impuesto sobre nóminas vamos a tener el supuesto de que si tú tuviste más de 150 trabajadores promedio en el ejercicio inmediato anterior, que en este caso sería 2021, tú te vuelves obligado para dictaminar 2022. Ese sería respecto del impuesto sobre nóminas. En la parte del impuesto predial, aquí lo que nos marca es que si tú tienes bienes en la demarcación de la Ciudad de México, y siempre y cuando el valor catastral de cada bien inmueble o en su conjunto sea mayor a 32 millones, hay una cifra exacta, pero aproximadamente serían 32 millones, entonces te vuelves obligado a dictaminar el impuesto predial. En este caso, normalmente es cuando esta parte que nos dice la disposición, pues que tengas uso mixto. En este caso, que puedas tener a lo mejor un edificio donde haya locales, pero a la vez haya departamentos que rentes. En ese sentido, te volverías obligado. En el caso Liz, sí. Hola Liz, ¿cómo estás? Una disculpa por habernos desconectado, pero la electrónica no tiene promesas. Sí. Como dices tú y dices bien, fíjate que ahí la gente tiene siempre la duda cuando tú hablas acerca de decir que una casa habitación si es susceptible o no de ser dictaminada. ¿Y qué pasa? Mucha gente dice, oye, es que mis departamentos que rento son para casa habitación. Pero fíjate la palabra, que rento. Cuando tú rentas, ya estás teniendo un ingreso por esa propiedad. Y aun cuando esa propiedad se destine para casa habitación,
conforme lo que acabas de mencionar, sí es susceptible de tener que ser dictaminada. No sé qué opinas, Liz. Sí, fíjate que la disposición como tal habla con inmuebles de uso diferente al habitacional y gran parte de la polémica para este dictamen ha sido aquellas propiedades en las que, como tú bien dices, se rentan, pero voy más allá, Álvaro. A lo mejor yo llego y resulta que te rento tu departamento de la colonia Roma y entonces yo empiezo a ponerlo en alguna plataforma para que los extranjeros lleguen y estén algunos días. Entonces, finalmente, si el fin principal o el origen era la casa habitación, resulta que ya te volviste en una actividad empresarial, ¿no? No puedo decir que como de hotel, pero de prestación del servicio de hospedaje. Entonces, creo que sí hay que tener cuidado y atender al uso, pero también a la condición de ese uso. O sea, no solo porque sea una casa, puede ser, ¿no? Nos ha pasado también que cuando a veces llegamos a dictaminar, resulta que dicen, es que yo estoy rentando una casa. Y cuando tú ves el recibo que de renta, no dice renta de casa habitación, dice renta de oficinas, con IVA desglosado. Entonces, cuando sea una casa o sea un departamento, pero lo estás rentando como oficina, entonces entrarías a este uso mixto y ahí se podría dar la obligación del dictamen. Y ahí entramos a una parte, Liz, que es bien importante que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan entiendan. No porque le ponemos renta de casa habitación, cambia el verdadero sentido de la renta que le estás dando. Porque muchas veces hay empresarios que te dicen, ponme casa habitación para que no les cobres el IVA. Y tú dices, pues yo le pongo casa habitación. Cuidado, porque la actividad es una actividad empresarial y puedes caer en problemas. Yo creo que la primera recomendación que hay que decirle a nuestros amigos es pongan la verdad de lo que se está haciendo. Si estás rentando para una actividad empresarial, hay que ponerlo para actividad empresarial. Si estás rentando para una actividad casa-habitación, para casa-habitación. Pero si en un momento dado estás rentando y esa renta, reitero, ya es producto, es causal de dictamen, Liz, lo que has mencionado ahorita. Si esas propiedades, porque hay gente que tiene un edificio, dos, y rentan todo para casa habitación, son susceptibles de ser dictaminados para impuestos del predial. ¿Estarás de acuerdo? Si llegas a este monto, y fíjate algo que tú decías, tal vez no quiero pagar el IVA, y entonces le pongo casa habitación, pero recordemos, Álvaro, que para impuestos sobre la renta, pues hay una disposición en la que tú tienes que ingresar un aviso, si es que tú quisieras rentar una casa para tus empleados, para tus directivos, y entonces el SAT te dice, oye, sí te autorizo o no te autorizo. Entonces tampoco implica que porque solo pongas renta de casa habitación, pues va a surtir todos los efectos legales que tú. Todavía peor, ¿verdad? Y si no cumples con ese, estás en manos de que la autoridad te autorice, que se te hace justo esa posición, Liz, se te hace correcto, porque muchas veces uno renta una casa en Cancún para no pagar 10 hoteles cada mes que va la gente. Y entonces rentas una casa. ¿Hay que se puede hacer, Liz? Fíjate que yo sí lo veo adecuado en el sentido de que a veces no estás abriendo un establecimiento como empresa. A lo mejor tú no estás poniendo una sucursal, sino simplemente va tu gente a hacer algún trabajo. Y creo que es la manera de asegurarte que todos los gastos que tú elabores en esa plaza pues sean deducibles, o sea, que haya una congruencia de rento la casa, a lo mejor les pago viáticos, recordemos que a lo mejor ahorita hablando del impuesto sobre nóminas, en el estado de Quintana Roo o donde te vayas, existirá un impuesto sobre nóminas, pero también el Seguro Social te dice, oye, si te vas a otro municipio por un tiempo determinado, tendrás que abrir un registro patronal allá. Entonces, esto llevaría a una congruencia de que todo ese gasto erogado en cualquier estado donde tú tengas que ir, pues tenga el soporte documental para deducir y también acreditar los impuestos correspondientes. Fíjate qué curioso, ¿no? Entonces resulta ser que debemos de ser todos nosotros, aquellos que querramos tener negocio, pues debemos de estar al tanto con un profesional
Porque se nos hace muy sencillo, oye, yo voy y rento, pero no estoy vigilando que también puedo incurrir en gastos que sean para problemas de renta, seguro social por las nóminas, porque si mi gente va a trabajar allá y tengan un accidente, deben de estar cubiertos. El impuesto sobre nóminas del Estado, Liz, de repente me dices que por hacer un efecto caigo en un mundo de obligaciones fiscales que a lo mejor ni siquiera había previsto. Claro, y en este sentido, fíjate que continuando con esta parte del dictamen, otro de los supuestos que puede ser es el consumo de agua que yo tenga de manera bimestral, de promedio en el ejercicio, y también inclusive el impuesto sobre hospedaje. O sea, si yo estoy cobrando un impuesto sobre hospedaje, puede ser que caiga también en esta situación de tener que dictaminarme para efectos locales. En el caso del dictamen del ejercicio 2022, el consumo de agua era de 1,000 metros cúbicos en promedio. Esto cambia en la ley del año pasado de 22, es decir, de 22 para 3, aumenta a 3,000 metros cuadrados, pero al menos para el dictamen del 2022 son 1,000 metros cuadrados. La parte del hospedaje, que normalmente la entendíamos como que eran hoteles, pero si tú por alguna razón estás rentando tus inmuebles mediante plataformas, en el desglose de los impuestos de estas plataformas dice impuestos sobre hospedaje. Entonces, si en algún momento tú estás rentando las propiedades en la Ciudad de México, yo te recomendaría que revisaras cuánto estás recibiendo por este servicio, porque puedes estar obligado a dictaminar. Tienes toda la razón, oye, tienes toda la razón, y tenemos aquí un comentario. Ojalá, Dani, nos ayudes para que pongas el teléfono y el nombre de la licenciada Lisbeth Vidal López conduciendo el programa para poder ver esto, ¿no? Porque estamos aquí. Liz, oye, dijiste una cosa bien interesante. Entonces, ya se controla mucho esa parte que tú dices también de las redes sociales. Todas esas rentas en plataformas, ¿a poco también tengo la obligación de pagar impuestos adicional al de plataformas, impuestos posiblemente locales? Sí, claro. Fíjate que en los reportes que emiten las plataformas te van desglosando, ¿no? El IVA causado, el IVA de hospedaje, el IVA retenido, inclusive la retención de ISR. Y recordemos que pues ya en años pasados a estos grandes extranjeros que vienen y colocan las plataformas aquí, pues ya los hicieron obligados a estar presentando información cada año. Entonces, pues sí, estar atento a eso. Y el último supuesto, Álvaro, sería esta parte de el derecho de descarga de la red de drenaje, que normalmente se utiliza en fábricas, tal vez en tintorerías, en lavanderías, y que habría que estar también pues atento a si tú causas o eres obligado por esta parte. Recordemos que este dictamen, Álvaro, puedo ser obligado, pero también yo puedo optar. A lo mejor yo quiero estar seguro, tal vez tuve varias plazas o inclusive aumentó mi número de trabajadores por el giro de mi empresa y quiero estar seguro de que pagué adecuadamente. Entonces también el contribuyente puede optar por hacer el dictamen. O sea, si no caigo en estos supuestos y yo dijera quiero estar más seguro, quiero que un profesional como BPS vea si pagué adecuadamente, entonces puede optar por el dictamen. Entonces es una situación que ayudaría a cualquier persona que quiera dictaminarse. Oye, Liz, entonces, en un resumen muy interesante, podríamos decir que podríamos tener 3 obligaciones. Una primera, como dices, impuestos locales, que son sobre nóminas, en el caso de empleados. Una segunda, que podríamos ser muy claro lo que podría ser impuestos prediales. Impuestos prediales también. Y un tercero, eso que dijiste de hospedaje, pero también mencionaste carga y descarga de aguas residuales. Oye, sí. Si soy una empresa que utilizo mucha agua y utilizo las vías de drenajes, tengo que tener los permisos, ¿verdad?
Sí, los permisos sí, y la medida, por decir, las fábricas que hacen hielo, las tintorerías, existen algunas fábricas de cartón que al limpiar o reprocesar el papel ocupan agua. Entonces, habría que analizar cada una de los giros y a qué se dedica la gente, pero revisarlo para saber si estoy obligado o no a este dictamen. Ahora, en este caso, y hablábamos hace rato del impuesto sobre nóminas, Álvaro, fíjate que ha pasado un gran fenómeno. Como empresarios, pues muchas veces no sabemos todas las obligaciones y entonces a lo mejor yo contrato en Ciudad de México, tengo a todos mis trabajadores aquí y de repente me dicen, oye, necesito a alguien en Puebla, oye, va para allá, voy a mandar 3 o 4 personas y van a estar contigo 2 o 3 meses, o los mando al Estado de México o los mando a otro estado. Y resulta que a lo mejor van a estar un tiempo allá, pero yo sigo pagando la nómina aquí y sigo pagando el seguro social. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de la Ciudad de México? Es que cuando de aquí se paguen las remuneraciones, tendremos la obligación de pagar el impuesto. Pero puede venir... Pero en los estados dicen, oye, pero es que estás usando mi piso, estás usando mi lugar, entonces, ¿por qué a mí también me pagas entonces? Claro, dependiendo de la redacción de cada estado, a veces te dicen, en el momento en que tu trabajador pise mi estado, ¿no? Visite mi estado, permanezca en mi estado, tú me tendrás que pagar el impuesto sobre nóminas aquí. Y entonces podría ser, Álvaro, que lleguemos o que las autoridades quisieran que paguemos 2 veces, porque voy a poner el caso más común, que sería el Estado de México. El Estado de México llega y dice, oye, tu gente está aquí, tienes varias sucursales, recordemos que en el Estado de México muchas contribuciones se manejan por municipio, no por estado, sino por municipio, y entonces a lo mejor en ese municipio tú tienes una sucursal, en otro municipio tienes otra sucursal, y entonces pueden llegar y decirte, oye, me debes el impuesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor veo una sucursal abierta al público y tú tienes ahí 3, 5 o 1,000 trabajadores. Pero a la vez, la Ciudad de México te podría decir, oye, estás pagando desde una chequera de la Ciudad de México y entonces también me debes el impuesto. Por eso la importancia, Álvaro, como decías, de acercarse a un profesional y de a lo mejor ver, porque en un momento determinado, si bien pudieras ganar esa controversia, creo que deben estar las cosas en su lugar. Entonces, asesórate al profesional porque a lo mejor él te va a decir, oye, pues no estés pagando desde la Ciudad de México y arma adecuadamente tu estructura. Fíjate, entonces, nada más en tu comentario, Liz, pusiste el caso de lo de Puebla y Estado de México y estamos muy cerca. Entonces, yo quisiera que mis amigos escucharan que puedo estar pagando con la nómina desde el Distrito Federal. La mitad de mis trabajadores también están ubicados en el Estado de México y la otra mitad están trabajando en Puebla. Liz, podría estar teniendo que pagar en los 3 lugares el impuesto sobre nóminas. Sí, claro, y a lo mejor inclusive, Álvaro, dependiendo del tiempo del servicio que estés dando, porque pues no es lo mismo que estemos hablando de un servicio de contratación, de mantenimiento, de construcción, inclusive la obligación puede llevarte no solo a tener pues esta situación de pago desde aquí. Entonces, recordemos que el dictamen, Álvaro, la fecha de vencimiento es el último día hábil, ¿no? En este caso, pues cae entre semana, entonces no tenemos ninguna controversia, pero si a lo mejor ese último día hábil fuera viernes, no es de que se pase a lunes, ¿no? Es el último día. Exacto, como dice la disposición, es el último día. Entonces, si tú te estás dictaminando para estos impuestos, el último día sería 31 de mayo. Ahora, hay que ver, actualmente este dictamen tiene una bondad, porque permite al contador hacer los papeles de trabajo, se capturan en un sistema de la autoridad, que esperemos que no falle, como fue a lo mejor el caso de los dictámenes fiscales, pero que no falle al final esta plataforma. Pero fíjate, Álvaro, que es un dictamen que todavía no ha hecho el cruce con los FDIs. Recordemos que el siguiente dictamen de algunos estados que vence próximamente, lo que pide el sistema es sube los FDIs para que me demuestres tú, contador, que la determinación que estás haciendo es en base a lo que está timbrando la empresa. Este dictamen de la Ciudad de México todavía hasta este año
no está pidiendo que subamos los CFDIs, lo cual consideramos una ventaja tanto para el contribuyente como para el dictaminador. Como diría el poeta, y tú lo acabas de mencionar, mi querida Liz, al día de hoy no está pidiendo. Exacto. Pero lo que sabemos es que al final lo que quieren es cruzar y tener cruzado todo, porque por vía la electrónica van a poder cruzar todo con los CFDIs y realmente va a estar prácticamente ya armado todo. O sea, verdaderamente la creación del CFDI de nómina va a servir para cruzar tanto para renta y para los impuestos locales, estatales, y va a ser un cruce muy importante para la verificación de pago de impuestos en el futuro. Y las obligaciones van a seguir existiendo. Liz, yo te preguntaría en esta sección, el Estado de México se vence el 31 de julio, presentar los avisos de entrada, y después hasta el 31 de agosto presentar el dictamen. Pero tú y yo sabemos que el Estado de México pues está aquí en la esquina, ¿no? Está al ladito del DF. Es un problemón esto, porque si no cuidas esas fechas, Liz, siempre hay que estar pegado a un profesional de la materia. Claro, y yendo hacia el cierre, Álvaro, y concluyendo con este dictamen de contribuciones locales de la Ciudad de México, otro tema importante son los avalúos. Si tú te vas a dictaminar por efecto de predial, anteriormente los avalúos tenían una vigencia de 3 años, actualmente solo tienen una vigencia de 1 año, y entonces para este dictamen tus avalúos deberían estar actualizados. Tal vez en un próximo programa, como lo comenta Álvaro, hablaremos del dictamen del Estado de México y sus peculiaridades y el sistema en el que se presenta. Pero pues esto sería todo, el tiempo se nos está acabando, Álvaro, y entonces cerramos con este tema de dictamen de contribuciones locales. Si tú no has presentado el dictamen siendo obligado, pues puedes acercarte con nosotros para darte una solución. Entonces, pues seguimos atentos, les comentamos nuestras redes sociales, en todas las redes sociales estamos como Buró Profesional de Servicios, y nuestro teléfono de WhatsApp es 55 70 10 69 87. Y pues pasamos a la siguiente cápsula, que es la entrevista. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Síguenos en redes: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Hola estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Pues bienvenidos a todos, y hoy tenemos el gusto de recibir a Pedro Newman, empresario, y que se ha dedicado por más de 25 años a el conocimiento de la industria relojera de alta gama. Entonces, pues bienvenido Pedro, bienvenido Álvaro,
Muchas gracias. Mucho gusto estar con ustedes. Si nos puedes decir, Pedro, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué dedicarte a este tipo de producto de alta gama que la verdad es impresionante y que pudiera parecer que no hay un mercado, pero el mercado es muy grande en este país? Pues mira, yo te digo, puedo decir que me dedico a esto porque me gusta. O sea, esa es la realidad. Yo siempre he creído que hay que dedicarse a algo que le gusta. Yo tuve la oportunidad hace ya muchos años de pasar un tiempo en Suiza y me entré al mundo de los relojes sin quererlo, ¿no? Y desde entonces pues me ha fascinado. Es algo interesantísimo el mundo de los relojes porque si lo piensan así, nadie necesita un reloj hoy día, ¿no? Una buena analogía que yo hago, creo yo que es buena, es como los caballos, ¿no? Antes, en el siglo XVIII, todo el mundo necesitaba un caballo. Hoy quien tiene un caballo es un lujo. Lo mismo pasa con los relojes, ¿no? Todavía cuando yo empecé a trabajar, se necesitaba un reloj. Y a mí recuerdo que me decían, voy a comprarle un reloj a mi hijo porque ya va a entrar a su primer trabajo. Hoy nadie necesita un reloj. El teléfono pues ha sustituido muchas funciones. Pero los relojes es algo, pues es muchas cosas. Es tecnología, es microingeniería y es arte, ¿no? Y hay una pasión por los relojes. Es un mercado bastante grande y sobre todo donde está creciendo más es en los relojes de alta gama, ¿no? La gama baja y media ha sido mucho sustituida por los relojes inteligentes, pero la gama alta siguen siendo los relojes mecánicos, que yo es a lo que principalmente me dedico. Claro, y creo que lo dices bien, pudiera no parecer una necesidad, pero pues depende del gusto y de la capacidad económica, porque a lo mejor si tú me dices que yo necesito algo para transportarme, pues tengo una bici, tengo una moto o un auto. Y claro, dentro del auto tengo el de 200, el de 300, el de 800, el de 1,000,000. Entonces, se me figura un poco a esta parte de los relojes, ¿no? Y también el reloj yo creo que también da la practicidad, Pedro, salvo que tú comentes otra cosa, que no me da el teléfono, ¿no? Si yo a lo mejor me voy a bucear, si yo a lo mejor me voy a caminar, si yo a lo mejor hago alta montaña o hago crossfit o hago un deporte, el teléfono llega un momento en que en ciertas zonas no me va a dar una señal, ¿no? No está diseñado para ciertas condiciones el teléfono. Entonces, inclusive también para vestir, para estar, creo que también te da una personalidad, te da una presencia. Claro. ¿Qué opinas respecto de esto? Pues mira, indiscutiblemente que el reloj, sobre todo el reloj mecánico, yo diría en especial el automático, es un instrumento mecánicamente sorprendente, inventado ya hace mucho tiempo, pero puede funcionar años, típicamente 5 años sin mantenimiento, aguanta cosas impresionantes, no usa más que la energía de nuestra mano, o sea que fue un producto precursor en ser lo que ahora llamamos la ecología verde, y pues son cosas que son cosas bellas además, ¿no? Son cosas bellas desde el punto de vista diseño. Entonces la gente los compra sí porque pueden ser instrumentos para sobrevivir. Sí lo son, de hecho, pueden serlo, ¿no? Aunque no, ahora pues la tecnología ha superado mucho. Los buzos realmente hoy día no usan tanto un reloj de buceo ni los pilotos, pero eso es irrelevante. Lo importante es que un reloj tiene una historia atrás, es una aventura, es un sueño, es un diseño, es un producto muy emocional el reloj, ¿no? Y que además, particularmente para los hombres, porque las mujeres no son tanto de los relojes, pues es un accesorio muy bonito que viste y refleja mucho el gusto y habla de la persona. Y hay relojes para todos los gustos y todos los presupuestos, diría yo. Claro, en este sentido, Pedro, algo que encontramos en la pandemia, al menos que nos tocó ver, fue esta gama de relojes que normalmente era ir a la tienda y presencial, se detonó esta parte también de venta por plataformas electrónicas. En este sentido, si alguno de los que nos escucha
quisiera comprar un reloj, ¿cuál sería tu recomendación o tips que darías para que se aseguren de que el proceso sea confiable y que finalmente adquieran lo que ellos quieren? Pues mira, sí, realmente la tendencia, de hecho, no es, sí se aceleró con la pandemia, pero desde hace muchos años ya viene la tendencia en los relojes y en otros muchos productos, ¿no? De vender directo hacia el consumidor. Es decir, las fábricas venden ahora directo hacia el consumidor. Es un fenómeno particular porque los intermediarios, y pues sin criticarlos, porque yo fui mucho tiempo intermediario, vendía a través de tiendas y pues no añade mucho valor. El consumidor se dio cuenta de esto, las fábricas se dieron cuenta de esto y van directo al consumidor. Y bueno, pues que consulten una plataforma seria, ¿no? En mi caso particular, yo hoy día me dedico particularmente a los relojes seminuevos, que es un mercado impresionante, es un mercado de 5 billones de dólares a nivel mundial, 5,000 millones de dólares se venden de relojes seminuevos a nivel mundial y que ha crecido de una manera exponencial. Y bueno, es una plataforma muy respetable, pero pues hay plataformas locales, directo con las marcas, y si lo compran de una persona, tenemos un dicho en la gente que nos dedicamos a los relojes, compra al dueño o al que te lo vende, no el reloj. Es decir, yo tengo muchos años de vender en diferentes plataformas, pues hay que fijarse quién te lo vende, ¿no? Así de sencillo. Si lo compras en Facebook, pues ves y me da risa porque luego la gente compra con perfiles que abrieron ayer, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo compraste con un perfil que abrieron ayer? No sabes quién es la persona. Yo también vendo mucho, por ejemplo, en Facebook a través de grupos. Yo estoy en varios grupos de varios países, inclusive, de coleccionistas. Y la clave para vender es la confianza, ¿no? La gente a mí me compra porque, digo, donde más me conocen es en México, pues me conocen desde hace más de 20 años, entonces me compran con toda confianza, pero en otros países, en Estados Unidos hay plataformas que tengo 15 años, en Canadá hay plataformas que tengo 5 años, entonces la confianza es la clave, vean a quién le están comprando. Oye, Pedro, yo tenía una pregunta. Fíjate que el mundo del reloj es una maravilla, pero la tecnología nos ha ganado. Y entonces de repente en el mundo, y hoy a través de las redes, venden muchas imitaciones. Sí. Y hay mucho fraude. Sí. A ti te pregunto como un experto, porque uno puede comprar la gente y uno no sabe. Sí. ¿Cómo puede uno garantizarse, número uno, de la calidad de un producto? Y dos, yo te preguntaría, esos relojes que se compran a través de internet, a través de compra de particulares, pues ¿cómo puedes tener la garantía documental? Porque hay relojes que valen un dineral. Hay relojes que valen más que un automóvil, amigo. Así es, sí. Mira, yo te diría, básicamente, pues te repetiría lo que te comenté hace rato, ve a quién le estás comprando el reloj para ver si es legítimo, ¿no? La verdad es que hay reproducciones tan buenas hoy día de relojes muy caros que aún para alguien como yo, que tengo 25 años trabajando, es difícil identificarlos así a simple vista. O sea, ya con una lupa y estudiando el movimiento se pueden ver cosas, pero es difícil. Entonces, y obviamente hay patrones muy sencillos, ¿no? Hay un dicho que a mí me gusta mucho: si es muy bueno para ser realidad, lo más probable es que no sea realidad, ¿no? Algo que pasa hoy día mucho en el internet es que difícilmente hay gangas en lo que quieras. El flujo de información es tan perfecto que si tú ves un reloj, un coche, lo que sea, a mitad de precio, no es cierto. Así de sencillo, ¿no? La información fluye perfecto y todos tienen su precio en el mercado. Así que si está muy barato, pues sospecha, ¿no? Ahora, la segunda parte, ya me distraje un minuto mentalmente, me decías de cómo tener la seguridad en la garantía, en lo documental. En lo documental, porque factura no vas a tener. Claro. Ojalá pudiéramos tener ese documento, claro. Pero mira, Liz, yo te quiero decir, no lo tenemos, pero Pedro conoce a otra gente del medio, nuestro amigo Guillermo Lira,
Sí, claro. Y conocen que hay relojes que valen, hombre, con el respeto que se merecen, millones de pesos. Millones de pesos, fíjate. Fíjate que algo bien interesante, hay muchos, te voy a contar un caso que yo ahorita, en este momento, adquirí o tuve el acceso de un reloj sumamente sofisticado en México. No voy a entrar en tecnicidades, pero se llama un calendario perpetuo. Es de lo más sofisticado que existe en relojería mecánica. Yo, este reloj lo estoy, o lo pude adquirir en México sin papeles. La gente que le gustan los relojes guarda la caja y guarda los papeles porque eso lo aumenta el valor. Entonces, yo adquirí este reloj por un precio muy bajo, sin papeles. Entonces, tuve que mandar este reloj a la casa matriz en Suiza para que me extienda un certificado. Porque yo sé que si no tengo ese certificado, el reloj baja muchísimo de precio. Entonces, cuando sea un reloj muy fino, tiene que legitimarlo en el centro de servicio oficial. No hay de otra, ¿no? Porque si no tienen un documento que avale, es como un cuadro que puede ser un Picasso, puede ser falso, ¿no? Y no es fácil, o sea, este tipo de relojes no se puede falsificar, porque los ve uno operando y te das cuenta, ¿no? Porque tiene una complicación técnica impresionante. Pero bueno, hay que documentarlo. Inclusive una cosa que pasa mucho, pueden ser robados, los relojes. Entonces, hay que llevar, normalmente cuando una pieza muy costosa la roban, se notifica al seguro y las fábricas llegan a saberlo. Entonces, hay que tener papeles, llévenlo a un centro de servicio autorizado, o a un joyero, si tienen un joyero que confíen en él, llévenlo y vean y los puede ayudar. Es la recomendación que yo les doy. Gracias, Pedro. Y fíjate que sí, en esta parte de los valores, tal vez hay gente que puede ser apasionada de los relojes y tal vez no cuente con el recurso económico, y sin embargo encontramos esta gama tal vez en tiendas departamentales donde en algunas épocas pues te dan un plazo para pagar, y inclusive ahí es donde tal vez si no contamos con ese recurso puedas hacerte de estos bienes, ¿no? Que finalmente, como dices, es un gusto, pero también es reconocer esta parte de pues de toda la investigación y toda la parte de diseño que hay atrás de los relojes, porque no es simplemente el hago un reloj por hacerlo, sino viene una serie de mecanismos, viene una serie de tecnología que va implícita en ese reloj. Entonces, quien no tenga los medios también puede buscar tener acceso a esto, porque nadie puede decir nunca voy a tener un reloj de alta gama, porque se dan estas posibilidades actualmente en nuestro país y en otros países. Entonces, pues si a ti te interesa tener un reloj de esto, puedes investigar, puedes seguir a Pedro Neumann. ¿Dónde te pueden seguir, Pedro, si nos das tus redes o nos das tu teléfono para que quien quiera saber de esto? Donde me puede localizar más fácil es en Instagram, como el Betia Watches. Yo vendo principalmente a través de la plataforma más importante del mundo que se llama Crono24. La pueden ir en Instagram o crono24.com. Y de esa forma pueden localizarme, ¿no? Ok, ¿tienes algún programa o que saques cápsulas o algo donde la gente pueda conocer? Porque tú lo dijiste muy bien, es un mercado especializado. Entonces, tal vez si yo quisiera comprar un reloj, yo no tengo el conocimiento para saber qué buscar en el reloj. Entonces, ¿tienes alguna? Yo me recomendaría, si son usuarios de Facebook, hay un grupo de Facebook que se llama Coleccionistas de Relojes, donde participo con bastante frecuencia y escribo también de relojes. Pues es un grupo cerrado, pero si les interesan los relojes, apliquen y de veras participen. Es un mundo apasionante y van a aprender, van a aprender. Yo de 25 años y diario sigo aprendiendo de relojes y me encanta. Claro. No, pues qué bueno, Pedro, y saber de esta rama, porque finalmente a lo mejor también cuando compras un reloj, pues estás pagando unos impuestos, y en el caso de lo que lo vendieras, pues existe también un capítulo en la ley, ¿no? Que dice que puedes llegar a pagar un impuesto por enajenación de bienes. Si bien hay una exención, pero dependiendo del valor del reloj, finalmente como debería proceder es que aún entre particulares,
aunque te dé la garantía, aunque te dé la caja, debería existir una factura por la venta de ese bien. Entonces, si no lo has hecho, porque finalmente también eso te ayudaría, no quiere decir que siempre pagues impuestos, porque les repito, hay una exención, pero la forma adicional de soportar que lo vendiste, que no se haga mal uso, que lo que decías de los seguros muchas veces, pues funciona a través del CFDI por la venta de este bien inmueble. Álvaro, bien mueble, perdón. Álvaro, ¿alguna otra pregunta? Vamos hacia el cierre de esta entrevista. Te agradezco mucho, Lisbeth, y es extraordinario lo que nos has dicho, Pedro. Fíjate que algo que el mundo fiscal también es muy variante. El mundo fiscal se maneja mucho dinero en esto. Sí. Y también quiero decirte que posteriormente, Liz, platicaremos de un tema que se llama actividades vulnerables en la ley de lavado de dinero. Sí, que aplica para los relojes. Exactamente. Sí. Y en ese mundo, lamentablemente, con la calidad de producto de relojes que se venden y que tú manejas, hay un mundo gigantesco de dinero que pulula por ahí. Y será un placer volverte a invitar, Pedro, a platicar en ese momento de la ley de lavado de dinero. Pero ahí visto que ustedes me platican, porque yo no conozco tanto. Más bien ahí lo voy a escuchar. Será un placer que nos escuches y poder estar en contacto contigo, Pedro. Claro, claro. Y como dices, siempre lo decimos en este programa, acérquense a un profesional de la materia, porque desde comprar un reloj tiene su éxito desde el punto de vista fiscal. Gracias, Liz. Pues gracias, Pedro, agradecerte que hayas aceptado la invitación y este es tu programa para cuando tú lo gustes. Muy amable. Pues, vamos a un corte y regresamos con las noticias. Bye. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Soy Lisbeth Vidal, socia directora de BPS. Somos una firma cuyos principios éticos son la piedra angular de nuestros procesos y estrategias. La honestidad, confianza, lealtad, profesionalismo, trabajo en equipo y actitud de servicio han regido el día a día en BPS por más de 37 años. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Noticias, el día a día con BPS News. Pues continuamos, Álvaro, con esta sección de las noticias y fíjate que yo quiero comentar lo siguiente, un poco relacionado con el primer tema que teníamos en la cápsula de tópicos fiscales. Actualmente están llegando unas invitaciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Y fíjate que esto causó revuelo porque normalmente esperamos que esa invitación le llegue al que no cumple, ¿no? O el requerimiento al que no cumple. Sin embargo, llegó a toda la base de contribuyentes que tenían nómina. A los que cumplen. Exacto, a los que no deben nada y a los que deben. Entonces llega esta invitación. Finalmente trae una serie de irregularidades porque pues no viene bien fundamentada, la emite, aparentemente en quien la emite no llega hasta la autoridad fiscalizadora que debería, y luego hace
dentro del cuerpo del documento, si tú quisieras irte a donde se marcan las diferencias, no viene de una plataforma del gobierno de la Ciudad de México, viene de una plataforma de un particular, lo cual generó como también desconfianza a los contribuyentes, porque pues normalmente esperas que salga, ¿no? Gobierno de Finanzas o Secretaría de Finanzas y aparece un nombre de un particular. Entonces, ¿qué pasa? Vino la inquietud de la gente de, oye, ¿lo atiendo o no lo atiendo? Recordemos que viene como una invitación, no como un requerimiento. La primera recomendación fue, lejos de que si decidas atenderla o no, revisa, ¿no? Porque en esa revisión puede ser que a lo mejor sí omitiste algo. Ya del análisis que se hace y cuando te llevan a esta plataforma, Álvaro, que puedes entrar, fíjate que la autoridad está determinando estas diferencias en base a las liquidaciones del Seguro Social. Entonces, el que hace, toma la liquidación, la primera emisión que hace el Seguro Social, no es la que se paga, sino la emisión, la EMA, y entonces él compara la base de esos salarios con lo que la empresa pagó. Entonces, son dos pues, cosas diferentes, Liz. Exacto, siempre va a haber una diferencia, porque mientras tú utilizas el artículo 27 para la ley del Seguro Social y utilizas el código financiero para el impuesto sobre nóminas, pues las bases no pueden ser coincidentes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues las empresas empezaron a determinar las que, sí hubo las que no pagaron, inclusive decían, oye, pago la línea de captura, porque fíjate que esta invitación inclusive te dice al final, lo que debes al día de hoy, voy a poner un caso, son 14,000 o 120,000 o lo que sea, y aquí está la línea de captura. Entonces, si tú eres un patrón que recibió esta invitación, yo de primera instancia te diría, detente y no pagues. Hay que revisar primero, acércate a un profesional para que revise si esas diferencias que está fincando la autoridad proceden o no proceden. Pero fíjate las palabras como dices. Primero, diferencias que está fincando la autoridad, cuando el correo no viene de la autoridad. Y eso nos preocupa mucho. Sí, la plataforma, Álvaro, no el correo, la plataforma, o sea, esta invitación está llegando de manera física en algunos casos y en otros de manera electrónica. El correo sí viene de la plataforma del gobierno de la Ciudad de México. Cuando tú te metes a ver las diferencias, el programa donde están esas diferencias, no, ese es el que no viene por parte del gobierno de la Ciudad. Por eso, el tema es que no puede ser, o sea, verdaderamente yo percibo un momento de intranquilidad. No es posible que esté el gobierno no puede emitir las cosas directamente, sino que esté teniendo terceros a que sean los que imitan o que determinen. Y eso no puede ser, Lisbeth, eso da intranquilidad y da inseguridad, que es con lo que iniciaste tu comentario. Y yo creo que ahí la gente debe de acercarse a un profesional y debe de acercarse a las autoridades. Claro, y aquí fíjate, inclusive, si ya después de que revisaste no encontraste diferencias, tenemos empresas, tenemos patrones que nos dicen, oye, yo quiero contestar porque a mí me gusta atenderla, no quiero tener ningún problema con la autoridad, puedes no contestarla, les repito, es una invitación, pero inclusive si vas a contestar, ahí sí no tienes que ir como antes que decíamos, voy a Izazaga o voy a la que me corresponde, sino vas en la plataforma, ahí mismo tú pones tu contestación, pones tu escrito con los datos de identificación y puedes anexar los papeles de trabajo. ¿Cuál es nuestra recomendación, Álvaro? Si tú vas a hacer esto, pues nada más fincar la base, el impuesto determinado, lo que pagaste, para demostrar que no hay diferencia. Pero pues sí, esta parte de que está obteniendo la información o determinando el impuesto en base a las liquidaciones del Seguro Social, la verdad sí nos causa mucha inquietud dentro del gremio, pues porque ni siquiera es la base que debería de tomar de acuerdo con el Código Financiero de la Ciudad de México. Eso es lo que da tristeza, que te estén mandando una información que sustantivamente no está bien documentada. Tendría que venir en base al Código Financiero, Pero siempre la carga de la prueba se la dejan al contribuyente y el contribuyente es el que tiene que hacer su trabajo, Liz. Porque es el que tiene la obligación de determinar el impuesto.
Sí, inclusive fíjate que contribuyentes dictaminados, que finalmente hubo un profesional que determinó las diferencias, que se pagaron y que emite un informe al gobierno, a la Secretaría de Finanzas, también les llegaron estas invitaciones. Entonces, que primero estén tranquilos porque no significa que al llegar esta invitación debas algo. O no significa que al llegar esta invitación el dictaminador no hizo su trabajo. No, está haciendo de manera masiva. Recordemos que entramos en una época electoral este año y la siguiente, y lo que el gobierno necesita son recursos. Entonces, pues hoy es la Ciudad de México, muy probablemente estará llegando después de, como lo decías, del Estado de México y muy probablemente después del Seguro Social, y pues seguimos con los correos e invitaciones del SAT. Entonces, pues esa es mi noticia, Álvaro, del día de hoy, porque nos está llevando pues a determinar, a hacer papeles de trabajo en el caso de algunos contribuyentes que no lo solicitan, porque pues llegó a todo México. Pues qué lástima que estas actitudes se están viendo al día de hoy. Ojalá tuviéramos una autoridad mucho más seria y mucho más profesional, porque creo que debería de llegar siempre la información muy bien sustentada y muy bien programada, y no nada más hacer estas campañas masivas. Liz, recordemos a todos nuestros amigos que nos escuchan, las autoridades utilizan campañas masivas de fiscalización, y ahora con esto de que pueden mandar un correo diciendo, te lo envío, es una invitación, pues olvídate, mandan todo. Y te envío como invitación que revises tus últimos 5 años, ¿no? Y te envío como invitación que te hayas portado bien toda la vida. No, yo verdaderamente creo que se puede prestar a terribles abusos, Lisbeth. Sí, entonces, tener cuidado, Álvaro, porque inclusive llegó apenas un cliente nuevo a la firma donde dice, oigan, pues me llegó esto y yo lo pagué. Pues, ¿cuánto pagaste? Pues 140,000 pesos. Oye, ¿pero por qué pagaste? No, porque yo no quiero tener problemas con la autoridad. Y creo que esa postura tampoco lo salva a uno de no tener ningún problema. Y también el tema de que aunque pagaras esa línea, la autoridad no te da ningún documento donde diga, oye, como ya pagaste, ya estás regularizado y ya no puedo ejercer mis facultades de comprobación. Entonces, mucho cuidado, Álvaro, con esto que está llegando. Y pues vamos hacia el cierre del programa, Álvaro, si nos compartes tu noticia. Te quiero decir mi noticia, la más triste de lo que va del año, que todavía hoy estamos aquí en Puebla, estamos en la Junta de la Comisión de Auditoría Fiscal, tenemos a las autoridades fiscales del Estado y las autoridades correspondientes, y no hay una respuesta para los dictámenes fiscales. Como tú sabes, dejó de funcionar la plataforma 3 días continuos, intermitentemente se podían recibir dictámenes, y al día de hoy no hay una resolución en serio, dando una tranquilidad a los profesionales de que presentaron sus dictámenes, porque todos aparecen de forma extemporánea. Tampoco hay una posición que la autoridad diga todo va a estar mal, simplemente no hay respuesta. Pero pues eso es lo peor que puede pasar, ¿no? El silencio es lo peor que puede pasar, porque debería haber un pronunciamiento formal de la autoridad, Álvaro. Estaremos aquí el día de hoy, ahorita está en la plática que cada estado está presentando su posición y todos los dictámenes que hubo. Veremos a continuación cuál es la posición de la presidencia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y también hay carta ingresada de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, de Contador Miranda. Aquí la tenemos en pleno y la estamos presentando, y también de igual forma veremos cuál es la resolución que se refiere. Lo daremos, pero a este momento que terminamos VPS News, estamos aquí en el estado de Puebla, y en este momento no hay una resolución. Tristemente te lo tengo que decir, sigue la inseguridad tanto para el empresario como para la empresa. Claro, entonces, pues si tú te dictaminaste para efectos fiscales, recuerda, la plataforma empezó a fallar el día lunes, que era el día límite, y inclusive hay una regla que decía que mientras no funcionen los sistemas por los cuales se deban informar o presentar las declaraciones, esa regla solo habilita un día, Álvaro. O sea,
En este caso, si el 15 no funcionaba la plataforma, que en algunos estados se fue a partir de las 4 de la tarde, en otros se fue en la Ciudad de México a partir de las 6 de la tarde, finalmente daba un día hábil. Sin embargo, el día martes la plataforma no funcionó. Los que pudieron enviar dictámenes fueron muy pocos y ya fueron casi a medianoche. Miércoles siguió fallando y entonces aquí queda lo que tú dices, esta inseguridad, porque esa regla solo da un día más, no dice hasta que funcione la plataforma. Entonces, ojalá salga un pronunciamiento formal de la autoridad, Álvaro, para darle seguridad al contribuyente. Estaremos aquí en este momento en espera y estando participando en la Junta de la Comisión Nacional. Te mando pues un abrazo, agradecerte, Luis, Álvaro. agradeciéndote de antemano en la conducción y que tú lleves a cabo el cierre. Sí, agradecerte que te hayas conectado aún a la distancia con estas noticias tan importantes, agradecer al invitado. Vamos hacia cierre de mayo con varias obligaciones que aún tenemos. Recordemos que si tú tenías operaciones con partes relacionadas, también el plazo vencía el 15 de mayo para presentar esta declaración informativa. Verifica si hay una regla que te exente y si tienes duda también puedes acudir con Buró Profesional de Servicios. Una vez más les recordamos que estamos en todas las redes sociales como Buró Profesional y que también nos pueden escribir al WhatsApp que es 55 70 10 69 87. Y pues nos vemos el próximo viernes, Álvaro, y pues deseándoles lo mejor para este fin de semana. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Se despide Lisbeth Vidal. Hasta luego, hasta la próxima. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios.